Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Si os dais cuenta, todo lo que hemos estado meditando durante esta mañana nos ha llevado hacia la esperanza, ¿no?, que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Y realmente vivimos en un mundo en el que ya estamos en la postmodernidad. Y una de las cosas es que el hombre creía que lo iba a controlar absolutamente todo, y vemos que la realidad no es esa. La realidad es que vivimos en un momento de desesperanza, porque el hombre está descubriendo de que no puede controlarlo todo. Sencillamente, con el COVID, pues hemos visto que se le ha ido de las manos, se nos ha ido de las manos. Pero hay tantas cosas que se nos va de las manos como hombres, porque realmente el control no lo tenemos nosotros. El control está en manos de Dios. Fijaros cómo está la sociedad. Fijaros qué momento de desesperanza. Hace unos días habéis visto lo que pasó con Samuel. Alguien, un chico que sencillamente porque miró a alguien o estaba haciendo una videollamada o no sé exactamente, pero ¿qué pasó por la mente de estas personas que lo mataron a palo? Fijaros cómo anda la sociedad. Vemos lo que estaban sucediendo por ahí en tantos países, cómo el hombre ha perdido la mente, está matando a sus semejantes por nada. Y nosotros como creyentes estamos siendo también, de alguna manera, pues perseguidos en muchos países sencillamente por predicar el Evangelio. Así que vemos que hay desesperanza. Pero ya había desesperanza también cuando se escribió la carta de Primera de Pedro. Y Pedro, un hombre que había aprendido también de la desesperanza, un hombre que vemos que había negado al Señor Jesús, que había visto cómo el Señor Jesús había sido crucificado, como ellos tuvieron que fueron también perseguidos, pero vemos que pasó algo nuevo en él que lo transformó. Y es que lo que le había prometido Jesús, el Espíritu Santo, entró en su interior. Y a partir de eso lo capacitó y fue una nueva persona. Fue alguien que tenía su esperanza ya no en las cosas del hombre, sino en la que Dios le había prometido. Y esa es la realidad nuestra también, que nuestra esperanza no está en las cosas del hombre, no está en manos del hombre, no está ni siquiera en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y Pedro escribe esta carta de Primera de Pedro, precisamente tratando también la desesperanza, porque estaban siendo perseguidos ya, y el primer propósito era para alentar y fortalecer a los creyentes a estar firmes en el ataque de persecución que estaban recibiendo en su contra. Fijaros, busca Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Así que poner vuestra esperanza completamente en la gracia, en la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros y las consecuencias que eso trae para vuestras vidas. En Primera de Pedro, capítulo 2, hoy se nos amontonan los textos, esta mañana todo ha estado relacionado con lo mismo, pero es que Dios sabía que nosotros, si somos fieles a la palabra de Dios, a su palabra, vamos a tener persecución, vamos a tener situaciones de sufrimiento, pero ese sufrimiento lo va a aprovechar Dios para que vayamos creciendo en la fe, vayamos creciendo en la santidad. Fijaros en Primera de Pedro, capítulo 2 y los versículos del 19 al 21. Porque esto haya gracia
si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engañó alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que vemos que Pedro estaba escribiendo para transmitir esperanza a personas que iban a sufrir sencillamente por ser fiel al Evangelio. Así que esa era una parte. La otra parte era para reforzar la verdad del creyente como expatriado y peregrino en esta tierra. De que esto es solamente un tiempo en el que vamos a vivir, pero nuestra esperanza no está en vivir aquí. Nuestra esperanza está en lo que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros en la eternidad. Así que Pedro le estaba enfocando el asunto de manera que vieran atractivo lo que todavía no habían entendido. En primera de Pedro, capítulo 1 y versículos del 1 al 4, fijaros lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Fijaros con qué claridad, con qué precisión Pedro le está trasladando lo que realmente somos cada uno de nosotros, lo que realmente eran aquellos que estaban siendo perseguidos y que tenían miedo a las consecuencias que le podían llegar. Y el versículo 4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que el versículo 4 dice, para obtener una herencia que no depende de nosotros, que depende de la obra que Jesucristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que depositar nuestra fe en Él. El capítulo 2, versículo 11, sigue diciendo, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que vemos que los está tratando como personas que son peregrinos, y así somos nosotros peregrinos en un sitio donde no nos vamos a quedar. Estamos simplemente aquí como peregrinos. Este no es el sitio donde vamos a estar. Vamos a estar en la presencia de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por tanto, la garantía no está en nosotros, la garantía está en el Dios Todopoderoso. Así que ya de momento tenemos una esperanza. En medio de la desesperanza, nosotros tenemos esperanza, porque esa esperanza depende de Dios. Depende de dónde tenemos puesto nuestra visión. Así que volvemos a primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 1 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Y ya hemos visto cuál era el propósito de Dios. Todo lo que hemos leído habla de cuál es el propósito de Dios. Así que ahora vamos a ir leyendo los 6 versículos que aparecen en esta primera parte del capítulo 4. Antes pensaba de que predicar la palabra de Dios no es que nosotros digamos unos mensajes muy bonitos, sino dejar que la propia palabra de Dios hable a cada uno de aquellos que la está escuchando. Por eso hoy vamos a meditar, y vamos a meditar versículo a versículo, de manera que vayamos captando en cada versículo qué es lo que quería transmitir Pedro a las personas que iban a recibir, a los expatriados, a los que estaban como peregrinos, a los que estaban sufriendo
y tenían riesgo de volverse atrás en cuanto a sus creencias. Fijaros el versículo 1. Aquí destacaríamos, me gustaría que primero fuéramos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que alguien lo lea. Lo podemos decir casi de memoria, pero que alguien lo lea. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vives. Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí, ¿no? Sí. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pablo lo había entendido, ¿verdad? Y cuando escribe a los Gálatas, fijaros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, su viejo hombre está siendo paralizado. Ya no es el que toma las decisiones, ya no es el que tiene el control de Pablo, sino que ahora es el Espíritu Santo el que está obrando en Pablo, de manera que ahora Pablo actúa como una nueva criatura porque el Espíritu Santo está obrando y llevando el control de su vida. Bueno, nosotros somos como Pablo. La distancia quizás espiritual, porque Pablo fue escogido por Dios para una función muy concreta, pero nosotros somos, igual que Pablo, personas que necesitábamos de la obra redentora de Cristo para que pudiéramos estar delante de la presencia de Dios, porque éramos pecadores. Y de hecho somos pecadores que estamos siendo limpios por la sangre de Cristo. Pero también hemos recibido el Espíritu Santo que nos capacita y nos da esa posibilidad y esa dignidad de poder estar delante de la presencia de Dios. Y al mismo tiempo nos fortalece para que podamos superar las pruebas que nos vamos a encontrar en el camino como cristianos. Así que Pablo dice esto y nosotros también tendríamos, junto con Pablo, decir lo mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya mi viejo hombre no va a tomar el control de mi vida, sino es el nuevo hombre el que está controlado por el Espíritu Santo y obra conforme a la nueva naturaleza que tengo, que es la de ser hijo de Dios y formar parte de la familia de Dios. Así que vemos que está alentando en ese primer punto, dice, hacer morir el yo, o lo que es lo mismo, una negación de uno mismo. Ya no soy yo el que quiere tener el control de mi vida, sino que en oración voy a pedirle a Dios que el Espíritu Santo cada día tome el control de mi vida. Y todas y cada una de las decisiones que tengo que tomar en mi trabajo, en mi familia, en todas las situaciones donde me muevo, estén controladas por el Espíritu Santo. De manera que eso va a producir gozo y va a producir bendición para mí y para los que están a mi alrededor. Así que vemos este primer versículo. ¿Cómo? Puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pensad que también vaya a padecer en la carne. Está diciendo el texto. Porque Cristo ha padecido para eso. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ahora, Cristo ha hecho posible que nosotros ahora podamos tener y tomar decisiones en libertad. Porque ha terminado con el pecado desde el punto de vista de que ya no somos esclavos del pecado. Así que no tenemos excusa. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Ahora somos libres. Va a seguir reforzando esta idea, Pedro. Va a seguir reforzando la idea de que somos libres y nuestro viejo hombre debe quedarse paradito. Y es nuestra nueva personalidad, nuestro nuevo ser, el que ha sido ahora, después de creer en Jesucristo como su Salvador, como nuestro Salvador, el que impere, el que lleve todo el control de nuestra vida, a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Si somos nuevas criaturas, tenemos que vivir de forma natural, de manera diferente. Así que pasamos al versículo 2, y el versículo 2 dice, da las razones. El versículo 2 dice, hacer la voluntad de Dios. Os destaco yo, hacer la voluntad de Dios. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Así que el primer versículo sería le pondríamos el título de negarnos a nosotros mismos,
y dejar que Dios obre en nosotros, el segundo versículo, pues lo diríamos hacer la voluntad de Dios. Fijaros, ¿cuál es la razón del versículo 1? Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Veis cómo el segundo va reforzando el primero? ¿Veis cómo el versículo 2 está diciendo, el pecado ya no os esclaviza? Si ya no os esclaviza el pecado, ¿para qué es? Pues es para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, no lo que nos atraía antes, sino lo que nos tiene que atraer ahora, que somos nuevas criaturas. Y eso tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Lo que marca ahora nuestro camino, lo que marca nuestras decisiones, lo que marca todo lo que hacemos, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Agradar a Dios haciendo su voluntad. Porque así estamos mostrando que realmente le amamos. Muchas veces decimos, yo amo a Dios. Y la pregunta es, ¿hace su voluntad? Porque la muestra de que realmente amamos a Dios es que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y si queremos hacer su voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Conocerla, ¿verdad? Y conocer su voluntad implica que todos los días dediquemos un tiempo a la oración, para hablar con Él, pero al mismo tiempo a la lectura, para escucharlo a Él. Así que tenemos que ir constantemente a Dios, a través de la Escritura y a través de la oración. Si no hay oración y Escritura en nuestra vida, evidentemente no estamos haciendo la voluntad de Dios, sencillamente porque no la conocemos. Para que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, seamos nuevas criaturas que actuamos conforme a la voluntad de Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender su palabra, pero tenemos que ir a la palabra para que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. No sé si me explico. Así que, primer punto, ya lo hemos visto. El segundo versículo también lo hemos visto, que es hacer la voluntad de Dios. Y el tercero de los versículos, porque, bueno, léelo en la versión de la Reina Valera, porque como lo estoy leyendo en la América, quizá sea diferente. Alguien que... Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación. ¿No? Sí, sí. Disipación y abominable idolatría. Ahí lo he titulado aborrecer el pecado, sencillamente aborrecer el pecado. Pero del versículo 2, como vamos bien de tiempo, me gustaría no solamente escuchar lo que dice Pedro, vamos a escuchar lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, lo que dice David en algún salmo. Así que vamos a leer algunos versículos. ¿Alguien quiere leer Mateo capítulo 12, versículo 50? Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace su voluntad de mi Padre está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. ¿Eso quién lo dice? ¿Vamos? Romanos capítulo 14, versículo 8. Estábamos en el punto, versículo 2, que era hacer la voluntad de Dios. Romanos 14, 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué está hablando? Lo mismo, hacer la voluntad de Dios. El Salmo 40, versículo 8. Versículo 1. 8. Él hace tu voluntad, Dios mío, ni hagas algo, ¿no? El hacer tu voluntad. Ay, a ver, el hacer tu voluntad, ¿no? Dios mío, me has agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Quítate esto para leerlo y léelo ¿Lo leo fuerte. otra vez? Él hace... El hacer. Otra vez me he equivocado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me has agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 143, versículo 10.
Te vamos a dejar que lea ese para que te redima. 123. 10. 43. 143, 10. Espérate. 143. Ya está, ya lo tengo aquí. Capítulo 2. No, Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Precioso, pero va hablando de lo mismo. Hacer la voluntad de Dios. Eso es nuestra esperanza. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vemos a Dios en nuestro lado, llevándonos en medio de cada una de las adversidades que nos vamos a encontrar si somos fieles a Él. El ser fiel a Él implica que vamos a tener adversidades, porque el mundo lo rechaza. Y si lo ha rechazado a Él, también lo va a rechazar a nosotros. Pero nuestra esperanza no está en nosotros, está en que Dios nos acompaña en medio de la adversidad. Y eso es lo que le está trasladando también Pedro a los receptores de la carta. Así que ya pasamos al versículo 3 de este capítulo 4 de Pedro. Dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultrajan. Perdón, el versículo 3, he leído el 4. Porque el tiempo ya ha pasado, o es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriagueces y abominables idolatría. Vemos en este versículo 3 que es aborrecer el pecado, concretamente aborrecer el pecado. Fijaros, en el creyente se ha producido una metamorfosis. ¿Sabéis lo que es la metamorfosis? El gusano pasa a ser mariposa. ¿Y qué ocurre muchas veces? Pues de que todavía no nos hemos dado cuenta de que ya somos mariposas y vivimos todavía como gusanos. Y nos tiene que recordar la palabra de Dios de que ya no somos gusanos, que ahora somos mariposas. Y eso es lo que le está diciendo Pedro. O sea, ya no se puede enseñorear de vosotros el pecado, porque ahora ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy gusano, ya no tenéis que ir arrastrando por la tierra. Ya ha cambiado, ahora sois diferentes. Se ha producido la metamorfosis en vosotros. Cristo murió precisamente para eso, para liberaros del pecado y que ya podáis emprender el vuelo y poder hacer las cosas que no podíais hacer cuando estábamos viviendo en esclavitud. ¿Qué? ¿Quién te salva? ¿El gusano o la mariposa? El gusano y la mariposa es el mismo. Es el mismo. Solo que el gusano pasa a ser mariposa. Así que se salva el ser humano, la persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador, pero el gusano era gusano, pasa a ser mariposa. No podemos seguir siendo gusanos. El problema es que ya no somos gusanos, pero vivimos como gusanos. Los gusanos van a seguir como gusanos, pero nosotros ya no somos gusanos, aunque estamos viviendo como gusanos. ¿Y qué ocurre? Que si como gusanos estamos viviendo, nos estamos perdiendo las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque además la mariposa no está preparada para vivir como gusano. Igual que el gusano no está preparado para vivir como mariposa. Por tanto, si somos mariposas, tenemos una nueva forma de vivir y tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de vivir. Por tanto, vemos que esa metamorfosis se ha producido. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, y ya lo hemos leído antes, versículo 13... Creo que lo hemos leído. 13 al 16, o lo he leído yo tantas veces que me parece que lo he leído ya. Primera de Pedro dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción y sed sobrio en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, cuando erais gusanos, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si sois mariposa, vivir ahora siempre como mariposa, no pasar a ser y vivir como gusano. Porque ahora se ha transformado vuestras vidas y tenéis que vivir con vidas transformadas y adaptarse a la nueva vida que tenéis, que es la que Dios os ha preparado a través de la obra de Jesucristo en la cruz.
Por tanto, si volvemos a vivir como gusanos, nos perdemos todas las bendiciones que como mariposas tenemos, como nuevas criaturas tenemos. Así que no solamente tenemos que dejar atrás lo que éramos, sino tenemos que aborrecer el pecado que nos lleva a ser como éramos. O lo que es lo mismo, en nuestras vidas tiene que ir poco a poco el Espíritu Santo ayudándonos a que el pecado no se señoree jamás de nosotros. Porque si nos descuidamos, pecamos. Y si pecamos, estamos viviendo como gusanos y estamos ofendiendo a Dios. Así que tenemos no solamente que distanciarnos, sino aborrecer el pecado. Porque si nos acercamos, si no lo aborrecemos y nos acercamos, termina atrapándonos y dañando el testimonio de Cristo. Dañando nuestro propio testimonio y dañando el testimonio de la Iglesia. Así que se ha producido la metamorfosis en nosotros, somos nuevas criaturas y tenemos que vivir de forma natural como nuevas criaturas que somos. Ya no nos tiene que atraer lo que nos atraía antes, sino ahora nos tienen que atraer otras cosas bien diferentes, y es agradar a Dios, hacer su voluntad, como decíamos al principio. Y ahora llegan los versículos 4 y 5, y esto lo he titulado, van juntos, y lo otro lo he titulado soportar la presión social. El ser creyente implica que te has salido de la situación que vivías antes. Y si te sales de la situación en la que has vivido antes, tiene muchos riesgos. Voy a poner algunos ejemplos. Imaginaros que estáis en vuestro trabajo, y en vuestro trabajo hay situaciones, no voy a decir cuál, pero hay situaciones que no son honestas. Y ahora tú te conviertes y dices, yo ya no quiero entrar en eso. Soy una nueva criatura, yo no quiero entrar. Y a tus compañeros le dices, oye, yo ya no participo de nada de lo que participaba antes, porque no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo primero que pasa? Miedo a que tú puedas denunciar una situación que se está dando. Miedo a que tú puedas destapar cosas que se están dando ya de momento, sin entrar en nada religioso, sin entrar en nada espiritual, sencillamente porque te sale y ya no le vas a seguir lo que están haciendo, ya eres un peligro. Así que ya te rechazan, ya te van a aislar, ya no vas a estar en el sitio donde estabas. Eso lo podemos trasladar a cualquier área. Somos ya personas diferentes viviendo en situaciones diferentes y que de alguna manera somos incómodos si somos honestos con Dios. ¿Qué puede pasar? Que no seamos honestos con Dios, que sigamos viviendo de la misma manera y entonces no somos incómodos para nadie, pero entonces yo dudo de que realmente nos hayamos convertido. Porque si vivimos como vivíamos antes y no ha habido ningún cambio en nosotros, posiblemente es que no seamos nuevas criaturas, solamente lo pensemos. Por tanto, si no somos nuevas criaturas, tiene que darse eso. Y si se da eso, vamos a tener rechazo. Así que tenemos que soportar la presión desde fuera. Nos van a presionar, hermano. De hecho, nos están presionando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, bueno, leo el 4 y el 5, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios. Perdón, estoy leyendo un texto que no era. Que los tengo marcado con el mismo color. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Coincide eso con lo que yo he dicho antes? Soportar la presión. Dice, y en todo esto, lo que ha dicho antes de orgía, de dice, se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se meten con vosotros, os ridiculizan. ¿Hay alguien aquí al que no hayan ridiculizado? Yo creo que de todos nosotros se han dicho alguna que otra cosa. Si somos honestos con Dios, hemos recibido alguna que otra situación de esta. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso no nos tiene que preocupar a nosotros. Eso le preocupa a Dios. Eso es cosa ya de Dios. Él tratará con ellos. Nosotros tenemos que ser honestos con lo que somos.
hijos de Dios. Así que tenemos que aprender a soportar esa presión que nos viene de fuera, porque esa presión se va a producir, ¿eh? Fijaros los jóvenes, GBU, los grupos bíblicos universitarios, ¿sabéis las presiones que reciben nuestros universitarios en las universidades? Mucha presión. En el momento que intenta ser diferente, el grupo no quiere que seas diferente. Quiere que estés dentro del grupo para que lo que ellos hagan también lo hagas tú. De manera que esa presión existe en cada uno de los sitios, a las edades que podamos, en todas las edades que podamos. Lo que pasa es que no siempre estamos igual de maduros para recibir esa presión y poder superarla. Así que es necesario que maduremos para poder soportar la presión que nos viene de fuera. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, vemos, dice, voy a leer desde el 13, dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Aprovechad esas situaciones para presentar el mensaje que hemos recibido y que nos ha hecho diferente, pero con mansedumbre, con sabiduría, con conocimiento. Y dice eso, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. ¿Y eso a qué nos lleva? A que conozcamos cada vez más a nuestro Dios, a que meditemos más la palabra de Dios, a que pasemos más horas con nuestro Dios, porque entonces tendremos tal conocimiento de Él que presentaremos una defensa fácil, porque estamos preparados de lo que nos ha hecho a nosotros nuestro Dios, o la transformación que ha producido en nosotros a nuestro Dios. Así que vemos que el propio Pedro está dando argumentos de toda índole para que la esperanza esté puesta en nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo por cada uno de nosotros y las consecuencias que eso trae para nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18, dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Así que tenemos cuidado. Y eso es para cada uno de nosotros. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Así que la insensatez hay que quitarla. Tenemos que actuar con sabiduría. Y esa sabiduría se la tenemos que pedir a Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿eh? Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entended cuál es la voluntad del Señor. Nuevamente la voluntad del Señor. El creyente tiene que estar siempre haciendo la voluntad del Señor. Y es como empezábamos el mensaje. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad del Señor. Ya no se puede enseñorear de nosotros nuestro viejo hombre. Ahora tiene que ser la nueva criatura. La nueva criatura tiene que estar directamente relacionado con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Así que dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Así que estamos llamados a ser llenos del Espíritu y que Él tome el control de nuestras vidas. Así que tenemos que soportar la presión social. ¿Y cómo podemos soportar la presión social? Siendo llenos del Espíritu. El Espíritu es una persona y habita en nosotros, pero nosotros a veces no le damos toda el área de nuestra vida para que Él lo controle. Muchas veces
quiero ser lleno del Espíritu, como si el Espíritu te lo diera por trozos, pero no, el Espíritu Santo habita en nosotros, es la persona, la tercera persona de la Trinidad, solo que Él actúa en nosotros en la medida en que nosotros autorizamos que Él obre en nuestras vidas. Y eso implica de que vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la oración al Padre y estemos constantemente relacionados con la vida nueva que tenemos, con las nuevas criaturas que somos, cumpliendo y haciendo su voluntad. Y por último vamos al versículo 6. El versículo 6 dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Es un versículo difícil, ¿verdad? No sé si lo antes os habíais parado en él. Versículo 6 del capítulo 4. Hemos estado viendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que hablaba de soportar la presión, y el 6, que lo titulamos según el ejemplo de los que nos antecedieron. Y ahí pongo ya una pista. Según el ejemplo de los que nos antecedieron. Este versículo, pues, es complicado, dice. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien puede leerlo en la Reina Valera? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo entendéis ese versículo? Fijaros, mi suegro, voy a poner a mi suegro ya no está aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero a él se le predicó el Evangelio y fue juzgado conforme a la carne, fue hallado pecador, pero limpió su pecado porque creyó en la sangre de Cristo. Fijaros el texto, ahora pensando en eso, dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, a los que han muerto, ahora ya no están con nosotros, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, es decir, como todos nosotros, también ellos vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de que tienen ahora, vida eterna. Así que aquellos que nos antecedieron, a pesar de que fueron juzgados en la carne, fueron hallados pecadores, además algunos de ellos perdieron la vida incluso por ser hijos de Dios, por defender aquello que les había transformado, la nueva vida que tenía, ellos tienen garantía de que tienen vida eterna, de que son hijos nuestros, hijos de Dios. Y por tanto, nosotros, si vemos que los que nos antecedieron en la vida física recibieron lo que recibieron, pero tienen vida eterna, como no nosotros, que también hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Entendéis el versículo hacia ahora? Así que vemos que es un motivo de esperanza también, el ver que los que nos antecedieron ya están en la presencia de Dios. Y ahí vamos a estar nosotros, que somos más o menos como ellos. Y que también éramos pecadores igual que ellos. Y que también hemos sido limpios por la sangre de Cristo igual que ellos. Y que posiblemente algunos de ellos hayan sufrido penalidades por defender la fe. Y sin embargo han alcanzado la vida eterna por la obra que Jesucristo hizo en sus vidas. Así que si alguno de nosotros estamos pasando por situaciones similares, no nos preocupemos, pues seguimos teniendo nuestra esperanza en que nuestra situación aquí de peregrino, nuestra realidad, nuestra ciudad está en los cielos. Vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y la garantía la tenemos en que si miramos hacia atrás, vemos que eso ha pasado con los que nos han antecedido. Y damos gracias por cada uno de ellos, porque nos marcaron el camino y ahora nos sirven para que podamos también, recordándolo a ellos, ver la importancia de lo que tenemos por delante. Y darle la gloria y la honra a aquel que nos liberó, que nos hizo posible el que podamos tener esta esperanza. Así que vamos a terminar aquí. Solamente, si ponemos nuestra esperanza en los hombres, fracaso. Entre los hombres estamos nosotros. Si ponemos nuestra esperanza en nosotros, fracaso. Pero si ponemos nuestra esperanza en Dios,
podemos decir con absoluta seguridad de que vamos a estar en la presencia de Dios toda la eternidad, pero en el tiempo que pasemos aquí vamos a vivir de esa manera que marca la esperanza, como mariposa y no como gusano. Si vivimos como gusano, no estamos aprovechando la obra de metamorfosis, de cambio que Jesucristo hizo en nosotros a través de limpiarnos con su sangre. Vamos a tener vidas comunes como cualquiera que no conoce a Cristo y no vamos a recibir ninguna de las bendiciones. Y posiblemente es porque no haya habido una transformación, no haya habido una metamorfosis. Sigamos siendo gusanos. Así que si alguien está viviendo como gusano, tiene que planteárselo, porque tiene que vivir como mariposa. No hay otra. Nuestras vidas son diferentes. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir como lo que realmente somos.